¿Por qué no nos enseñan a sobrevivir a las putadas de la vida? Es terrible lo poco que se habla de la muerte y de las pérdidas en nuestra sociedad. Es como un tema tabú, ¿no? Es como, no lo digas, no hables de la muerte, no sea que la atraigas. Y como cultura, como sociedad, se ha aprendido a que no se habla de eso. Y claro, el problema es que las cosas de las que no se hablan, luego pues se convierten en problemas y luego no sabemos qué hacer con ellas y no expresamos a lo mejor lo que necesitamos de cara a eso, ¿no? No me gusta lo de romantizar el sufrimiento, ¿sabes? Lo de vas a ser mejor después de esta crisis, después de perder a esta persona o a este ser querido, ya verás cómo te conviertes en una mejor persona, una mejor versión de ti. Anda a la mierda. Dile a una madre que ha perdido a su hijo que esto le va a hacer más fuerte. No creo que nunca sea mejor. Esta parte del perdón a mí sí que me gusta, ¿no? De señalar que muchas veces se trata de perdonarnos a nosotros mismos por algo que hemos hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces cuando nos hacen mucho daño, lo que pensamos es cómo he sido yo tan idiota de dejarme hacer ese daño, y lo que tenemos que hacer es un trabajo de me tengo que perdonar yo también, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos han hecho daño también, o sea, como que nos han hecho bullying, por ejemplo, y hemos acabado criticándonos a nosotros mismos también, en ese sentido, criticando una parte de nosotros, como nuestro cuerpo, si lo han criticado de pequeños, ¿no? Y como ese perdón por ahí también estaría muy interesante. Te felicito por estar aquí, por elegir tiempo para ti. En los próximos minutos te voy a dar claves eficaces que funcionan para ser tu mejor versión y para que te puedas seguir acompañando a través de todos mis canales. Es tan fácil como darle a me gusta a este capítulo y a este podcast, así como suscribirte a mi newsletter. Tienes toda la información en la descripción del capítulo. Soy Mapi Hermida, ejecutiva de una gran empresa, y me dedico a acompañar a través de la comunicación y del coaching, también el mentoring, a cientos de personas en su camino hacia el éxito personal y profesional. Déjame meterte una pequeña cuña publicitaria. He sacado un cuaderno de bitácora Si te da la vida. No es como mi libro, que son muchas respuestas. Es un cuaderno de preguntas que te ayuda a planificar y a gestionar mejor, por supuesto que sí, tu tiempo y también conocerte mucho mejor. Y ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Hoy estoy con Lorena Gascón. Ella es psicóloga divulgadora y autora de Cómo sobrevivir a las putadas de la vida, un libro que rompe con la positividad tóxica para enseñarnos a navegar en lo que duele, lo que nos rompe y lo que no podemos, en definitiva, controlar. En esta conversación voy a hablar con ella de cómo podemos aplicar estos aprendizajes cuando la vida no sale como esperábamos, cuando sentimos que se nos escapa el control o cuando solo queremos entender por qué nos duele tanto algo de lo que nos pasa. Pues bienvenida, Lorena, a mi podcast. Muchísimas gracias. Nunca me habían presentado tan bien. Bueno, es que como hablábamos antes fuera de cámara, he hecho una inmersión en la psicóloga japuta, en tus redes sociales, en los libros. Digo, vamos, últimamente solo vivo contigo. Ay, qué te he bonito. escuchado hasta en audiolibro, también te he escuchado. ¡Qué agobio! Bueno, vamos a ver si atino con las preguntas de la entrevista y empezamos por la de la portada de tu libro, Cómo sobrevivir a las putadas de la vida. ¿Por qué no nos enseñan a sobrevivir a las putadas de la vida? Que de esto del duelo de la muerte no se habla. Total. Es terrible lo poco que se habla de la muerte y de las pérdidas en nuestra sociedad. Es como un tema tabú, ¿no? Es como, no lo digas, calla, no digas eso, no hables de la muerte, no sea que la atraigas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué crees que es? Bueno, yo creo que es cultural y educacional, ¿no? Realmente creo que tiene algo que ver con pensamiento mágico y con que hay personas que creen que cuando tú hablas de la muerte como que puedes llegar a traerla. De verdad creo que puede haber algo por ahí. Y luego también creo que simplemente es un tema tabú y como cultura, como sociedad, se ha aprendido a que no se habla de eso y no se habla de eso y ya está, ¿no? Y claro, el problema es que las cosas de las que no se hablan luego pues se convierten en problemas y luego no sabemos qué hacer con ellas y no expresamos a lo mejor lo que necesitamos de cara a eso, ¿no? O cómo nos hace sentir la muerte, ¿no? Por ejemplo. Se habla de se ha ido, ya no está entre nosotros, pero no se dice ha muerto o ha fallecido, ¿no? Los eufemismos, que es un término que tú utilizas mucho en el libro, que rompes paradigmas, hablas de forma muy natural, sin pelos en la lengua, y utilizas un verbo en la portada del libro que es sobrevivir. Y entiendo que no es baladí, que es un verbo que tiene mucho significado para ti. Sobrevivir. Sí, porque al final sobrevivir para mí es tirar para adelante con lo que tengas.
que te apañes con las herramientas que tienes, ¿no? No me gusta lo de romantizar el sufrimiento, ¿sabes? Lo de vas a ser mejor después de esta crisis, después de perder a esta persona o a este ser querido, ya verás cómo te conviertes en una mejor persona, una mejor versión de ti. Anda a la mierda. Pues no, igual no, ¿no? O sea, obviamente vamos a aprender cosas, ¿no? De cualquier crisis, igual que aprendemos de lo bueno, aprendemos de lo malo. Aprender vamos a aprender, pero no necesariamente vamos a ser mejores, ¿no? Por eso a mí me gusta decirlo de sobrevivir, porque me refiero a continuar, ¿no? A seguir adelante o al menos intentarlo en el sentido de sobrellevar lo que nos pasa, pero sin quitar la importancia a la mierda que es vivir algo que es jodido. Que es muy duro y de hecho también tú reivindicas mucho el romper ese tipo de frases de oye, de todo se saca un aprendizaje, ¿no? Como tú bien hablas de romantizar. De hecho yo creo que tengo por aquí una frase tuya señalada que dice así, dice, bastante jodido es vivir una pérdida como para que encima te digan cómo tienes que vivirla, ¿no? Y es verdad que a veces caemos en dar consejos y también, ¿no? En intentar trasladar que, oye, que al final todo tiene algo positivo y tú no estás de acuerdo. A ver, es que, claro, es complicado. Yo sí que creo que podemos aprender de casi todo, pero, por ejemplo, claro, tú dile a una madre que ha perdido a su hijo que esto le va a hacer más fuerte. Y ya está, o sea, es que no necesito decir nada más. O sea, es que esa persona está destruida. No... Y además no creo que nunca sea mejor. Va a tener un vacío en el pecho, ¿no? En el corazón, o como lo queramos decir de manera metafórica, ¿no? De por vida. Que esa persona pueda sobrevivir, que esa persona pueda seguir adelante, sí, pero que le haga mejor. También retas, otra cosa que, bueno, pues que es una creencia, que hay como diferentes fases. Hablas de Elizabeth, una mujer que tiene un apellido impronunciable, algo así como Kubler-Ross, Sí. De las fases del duelo, Sí. en la que se enfocan muchísimos libros Sí. que precisamente hablan de eso, de cómo superar pérdidas y cómo vas pasando, ¿no? Con la negación, la aceptación, la rabia, ¿no? ¿Por qué también retas eso en tu libro, Lorena? Pues mira, porque resulta que las investigaciones que hizo esta mujer, que era psiquiatra, están basadas en sus observaciones hacia enfermos terminales. Ella lo que hacía era acompañar a las personas que estaban enfermas y como, pues, a ver cómo se sentían cuando pues, estaban en el lecho de muerte, ¿no? Entonces ella pues, transmitió todo ese aprendizaje, ¿no? O sea, todo lo que ella vio a una teoría que decía que la persona que sabe que va a morirse pasa por diferentes fases hasta que acepta el duelo, ¿no? O sea, acepta que se va a morir o otros familiares cómo aceptan esa muerte, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo de bueno Elizabeth Kubler-Ross? Que fue como la estructura en la que se han podido hacer otros modelos. ¿Qué tenía de malo? Pues que cualquier teoría basada en la observación pues no tiene mucha evidencia científica y que por suerte pues la ciencia avanza. Entonces hay otros modelos que, pues, que están mejor apoyados por la ciencia, ¿no? Y que pueden explicar mejor cómo vivimos un duelo. Entonces, por ejemplo, uno de los peligros que tenía esta teoría es que una persona, por ejemplo, que esté en fase de... Bueno, creo que todo el mundo conoce las fases de duelo, pero por si acaso no. Venga, vamos a recordar. Por si acaso no, las Sí. recuerdo, que son negación, que es cuando no te crees lo que te acaba de pasar, ira, cuando te enfadas y buscas culpables, negociación, cuando dices, bueno, y empiezas a pensar en qué podrías haber cambiado para que no hubiera pasado lo que ha pasado. La depresión, cuando caes en depresión porque ya te vas dando cuenta de que la pérdida es irreversible, y la aceptación, cuando ya se supone que ya aceptas lo que te ha pasado, ¿no? O sea, es como que son esas 5 fases, y lo que ocurre es que muchas veces se ha malinterpretado este modelo y se ha creído que son fases rígidas y que va una detrás de otra, como en línea, ¿no? Primero negación, luego ira y así sucesivamente. Entonces tú no podías tener depresión y volver al principio a la negación, pero es que sí que lo hacemos, es que eso nos pasa. Entonces lo que dijo la misma Kubler-Ross, dijo, yo nunca dije que fueran rígidas o algo así, ¿no? De hecho, salgo en el libro diciendo, pero ¿cómo lo vas a hacer así, marichocho? ¿No? Entonces, claro, yo creo que es más que el modelo está un poco mal entendido, ¿no? Y que no está del todo basado en la ciencia, pero yo sí que creo que ayudó mucho a que se investigara sobre eso y a que se diera importancia a la muerte o al sufrimiento de las personas. Porque lo que ocurre es que no somos fichas de parchís que vamos de una fase a otra, ¿no? Sino que podemos hacer algo, y también es normal que cada día, incluso dentro del mismo día,
haya momentos de, pues no acepto lo que me acaba de pasar, haya momentos de tristeza profunda y haya momentos en los que, de nuevo, no sepa, no, que, digamos, no ha pasado nada, ¿no? Que somos humanos y que las cosas no son matemáticas. No he leído muchos libros sobre el duelo, sobre la pérdida. Sí que hay uno que me marcó bastante, que se llama Plan B, de Sheryl Sandberg, que es una directiva de Facebook, que, bueno, que se encuentra a su marido muerto en el gimnasio, ¿no? Entonces cuenta un poco cómo ella va trabajando en la recuperación y se apoya en un psicólogo muy conocido en Estados Unidos que se llama Dan Graham. Y en el libro a mí se me quedó grabado que cuando ella volvió a Facebook, a la compañía, que la gente pues la miraba como con pena, con tristeza, ¿no? Había como mucha complacencia y claro, ella explica en el libro que en el fondo pues con un simple ¿qué tal estás? Le valía, ¿no? Y no sé si tú también tienes esa sensación, ¿no? De que al final a veces no sabemos relacionarnos con personas que tienen pérdidas. Y aquí te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué hacer cuando tienes a alguien en tu entorno? ¿Qué decir? Porque a veces es no decir nada, como bien adelantas en el libro, ¿no? ¿Y cómo comportarnos? Lo que dices me parece totalmente así, ¿no? O sea, es que, Sí. que da mucha rabia, por un lado, pero por otro lado dices, ostras, es que no nos han enseñado a acompañar en el sufrimiento a otras personas. Si es que si alguien lo sabe de base, es porque o sus padres eran así, o sus iguales eran así, o sus profesores eran así. O sea, si alguien es amable y empático es porque lo han sido con él previamente, pero no todo el mundo tenemos la suerte de saber acompañar en las pérdidas, ¿no? De hecho, yo comentaba esta mañana en una entrevista que yo misma, con 18 años, me acuerdo de haber dicho una frase de mierda, porque ya no es que seamos así las personas, es que nuestra cultura, nuestra educación es la que nos hace muchas veces dar mensajes de mierda. Entonces, el hecho de que puedas aprender a ser más empático es algo que se puede trabajar y que todos podemos cambiar, ¿no? O sea, si yo pude, todos podemos. Frases como, por ejemplo, ya lo superarás, o eres fuerte, o olvídalo. ¿No? Esto más cuando es una ruptura de pareja, ¿no? Por ejemplo, olvídalo. O con un animalito, ¿no? Que a veces es como, pues ten otro perro, otro gato, Un ¿no? animalito al que le dedicas todo un capitulazo, Sí. que yo me sentí muy identificada porque perdí a mi perrito de 18 años y vamos, bueno, tú hablas de un gatito si no Sí, recuerdo mal, sí. y la verdad es que digo, jolín, que qué bien, ¿no? Que también haya esa sensibilidad con los animales, que no son solo los humanos. Total, Sí. total. Y es que, es por decir, ¿no? Que por no culpar a las personas que a veces y lo hacen, a veces, con la mejor de las intenciones, ¿no? Nos dicen esos mensajes para acompañarnos, ¿no? Tipo, tú eres fuerte, puedes con todo, pero realmente lo que hay por detrás de la persona que lo recibe, cuando recibe ese eres fuerte, tú puedes con todo, o tira para adelante, o ya lo olvidarás, la persona cree que ella es la única responsable, ¿no? Y la que tiene que hacerlo todo con actitud y se queda un poco en plan de joder, pero ayúdame, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo que has dicho tú, que mucho mejor un silencio, preguntar cómo estás, ¿puedo hacer algo por ti? O llevar un tupper de croquetas. Yo creo que es Eso mucho siempre mejor, funciona. total, que una frase, pues que al final muchas veces estas personas dicen esa frase para que la persona deje de estar mal, para no sentirse mal, porque Ya. es como que se sienten mal porque la otra persona está y es como de, deja de estar mal, deja de llorar, ¿no? Ya. Y así yo no sufro, ¿no? Es como un mensaje, en el fondo, como a veces egoísta, ¿no? Pero a veces pasa que no hemos aprendido otras maneras de decir las cosas. A mí me pasa mucho con una frase que solía decir, tú tienes todas las herramientas, ¿no? Como intentando ayudar, pues una amiga, alguien que te cuenta, ¿no? Pues ha roto con su novio, o sea, tampoco, como tú bien indicas, los duelos no es solo que alguien se muere en tu entorno, ¿no? A veces son cosas más o menos profundas. Sí, 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 sí. Y yo solía trasladar, ¿no? Tú tienes todas las herramientas, y era como, mira, déjate de herramientas, que yo, esto es una mierda, ¿no? Esto que me ha pasado, ¿no? Total. Y también otra frase que también citas, el tiempo lo cura todo, ¿no? Que esa dices, Dios mío, esa no hay que decirla. Claro, es que, a ver, es cierto que el tiempo, claro, es que cuando me decís cosas yo digo, a ver, es que todo tiene un poco de también razón, ¿no? No es todo tajantemente el tiempo no hace nada. El tiempo nos ayuda a que las veamos las cosas desde más lejos, con perspectiva. Pero el tiempo por sí mismo no cura una mierda, porque si curara, los psicólogos no tendríamos trabajo. Por eso lo habría que dejar pasar el tiempo. Y ¡Oh, también vaya! lo destacas en una frase en tu libro. Claro, pues esto es como las heridas, ¿no? Hay heridas que sí que se curan solas, hay a lo mejor una ruptura amorosa sí que se cura sola, pero hay heridas que se infectan y tienes que ir por antibiótico, ¿no? Tienes que ir al médico, pues esto es un poco igual. Hay heridas y hay cosas que nos pasan emocionales que hay que ir a terapia para poder sanarlas, porque si no, están de por vida y llegan a gobernar nuestra vida y lo que hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo de pequeña tuve un problema de que me hicieron bullying y yo me creo que soy defectuosa, imagínate,
y yo esto no me lo trabajo, yo puedo relacionarme en mi vida adulta con otras personas pensando todavía que soy defectuosa, no siendo cierto, por ejemplo, ¿no? Estaba por aquí María Jesús Álava, que es una de las psicólogas que yo más sigo, además buena amiga. En el capítulo 102 exactamente tenéis la entrevista súper interesante, que ella ha escrito un libro precisamente sobre el sufrimiento, ¿no? Y claro, hablamos del positivismo tóxico, ¿no? Y cómo muchas veces, pues a veces pintamos un mundo que no es real. No sé qué opinas tú, ¿no? También de ese Mr. Wonderful que a veces hay en esto del mundo de la psicología. A mí me llaman Mr. Haputerful. Bueno, espero Mrs., ¿no? Mrs. Haputerful. Pienso como ella, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo en que los mensajes que recibimos socialmente, ¿no? Y en nuestra cultura muchas veces son de ser hiperproductivos, de seguir haciendo cosas, y de estar siempre felices, ¿no? Porque parece que estar triste está mal visto o es ser débil, ¿no? Entonces es una mierda. Por eso estamos todos ansiosos y algunos también pues con depresión, ¿no? O sea, es como que son estándares a los que no se puede llegar con salud mental, o sea, es que es imposible, ¿no? Entonces es complicado, es muy complicado, y más con las redes sociales, con todo lo que se vende, con lo que nos comparamos, con lo que se enseña. Esa idealización además de la vida de otros, que dices, claro, nadie se hace un reel, permítemelo, cagando, ¿no? O sea, se hacen reels haciendo cosas increíbles, ¿no? De viaje no sé dónde, y claro, y tú lo ves y dices, qué mierda de vida que tengo, tío. Y no es cierto que la tengamos, o sea, a ver, igual en parte sí, pero quiero decir, si nos comparamos, claro, es una parte, nosotros estamos con nosotros en todas nuestras fases, solamente estamos viendo a otras personas en sus momentos más álgidos, lo que quieren enseñar de ellos, que muchas veces es falso y es mentira, ¿no? Entonces, cuando tú eres psicóloga, tú lo ves y dices, qué pena me da esta persona que está intentando enseñarme todo esto y yo estoy viendo todas sus carencias. Pero otras personas que a lo mejor pues, no son psicólogas y no lo ven tan hasta el fondo, ¿no? Igual dicen, ostras, yo quiero eso y no lo tengo. Entonces estamos en un perpetuo me falta, ¿no? Y en un perpetuo sufrimiento al final por compararnos con estándares que son irreales. Es un poquito triste. Yo soy coach Lorena y hago también sesiones de mentoring, normalmente es a mujeres, y me vienen con algunos objetivos vinculados especialmente a desarrollo de carreras profesionales, ¿no? Pues oye, quiero cambiar de trabajo, o tengo este problema de asertividad con mi jefe, ¿no? Son cosas, no digo que no sean ni que tengan un componente psicológico, pero también muchas de desarrollo profesional. Pero me vino una coachee que me puso como objetivo que quería perdonar, tenía una herida con un tema de su padre y que quería conseguir perdonarle. Yo le dije, mira, yo esto no lo trabajo, esto no es de coaching, esto es un tema de psicología, y quería hablar precisamente del perdón, porque es algo que también ocurre cuando tienes pérdidas, ¿no? A veces el proceso, no sé si el proceso de Elizabeth, pero tiene que pasar también por perdonar. Pues el perdón es un temazo, ¿eh? Porque depende de muchísimas cosas. A mí me gusta decir que a veces hay una culpa útil y una culpa inútil. Por resumírtelo mucho y decírtelo muy sencillo, ¿no? Porque podría ser mucho más complejo, pero por decírtelo fácil. Entonces, la culpa útil es la que sentimos cuando hemos hecho daño en alguna relación y esa culpa nos da la fuerza de intentar repararla. Y es útil cuando yo pido perdón y tanto si me perdonan como si no, la culpa se va. Y yo pues me siento como liberada, ¿no? En ese sentido, y ya está. Bueno, yo he hecho lo que podía hacer, yo ya le he pedido perdón a otra persona, tanto si me perdona como si no, yo ya he hecho, ¿no? Pero luego está para mí la culpa inútil, que es la que aunque yo haga todo lo posible y ya haya pedido perdón y demás, eso no la suelto, ¿no? O sea, sigo sintiendo esa culpa. Y eso a veces pasa porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces, esta parte del perdón a mí sí que me gusta, ¿no? De señalar que muchas veces se trata de perdonarnos a nosotros mismos por algo que hemos hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces cuando nos hacen mucho daño, lo que pensamos es cómo soy yo tan idiota de dejarme hacer ese daño, y lo que tenemos que hacer es un trabajo de me tengo que perdonar yo también, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos han hecho daño también, o sea, como que nos han hecho bullying, por ejemplo, y hemos acabado criticándonos a nosotros mismos también, en ese sentido, criticando una parte de nosotros, como nuestro cuerpo, si lo han criticado de pequeños, ¿no? Y como ese perdón por ahí también estaría muy interesante. En cuanto a las pérdidas, pues a veces sí que hay una parte de que necesitamos perdonar, pero insisto, yo creo que el perdón como necesario es hacia nosotros mismos, y yo no creo que siempre haya que perdonar a las personas que, por ejemplo, nos agreden. O sea, dile tú a una persona que han violado que perdone a su violador.
No digo yo que no se pueda hacer y que si la persona lo puede hacer y lo sienta genial, está perfecto, ¿no? Pero forzar a una persona, por ejemplo, a perdonar es algo que yo, por ejemplo, tampoco haría en sesión, ¿no? Si, por ejemplo, si me viniera alguien a mí que me dice quiero perdonar a mi padre, veríamos a ver qué hay ahí, qué variables hay, porque imagínate que la relación continúa y que su padre le sigue haciendo daño. Igual entonces le diría, es que no me interesa que perdones a tu padre, me interesa que te protejas. Entonces, claro, si perdonas a tu padre, ahí vas a seguir haciéndote daño, ¿no? Entonces, sí que creo que el perdón es muy liberador cuando el perdón es hacia nosotros, ¿no? Y que hacia afuera yo lo veo más como una aceptación de lo que ha pasado, aceptar lo que ha pasado, más que... O sea, le cambio como un poco el concepto a la palabra perdón, ¿no? Porque perdón es como... muchas personas no entienden cómo poner la otra mejilla, ¿no? O sea, me ha hecho daño y encima soy gilipollas y pongo la otra mejilla. Entonces mucha gente dice, yo no perdono. Entonces yo creo que si lo vemos más como aceptar la situación en el sentido de esto ha sido lo mejor que podía ser y hasta porque es que ha sido así. O sea, y sí, obvio, me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero chico, ya ha pasado y no se puede cambiar, esto es así. Cuando yo acepto que las cosas han sido así, ahí ya puedo descansar, ¿no? Porque es como dejo de resistirme a ello. Y es una manera también como de perdonar o como dejar ir lo que me hubiera gustado que fuera. Muy interesante. ¿Y cómo trabajas esa aceptación y a veces también, ¿no? Ese perdón que, como decías, muchas veces empieza por ti mismo, ti misma? ¿Qué herramientas prácticas, ¿no? podríamos compartir con quienes nos escuchan? ¿Lo dices para usarlas tú? Es broma. También, por supuesto. Quería hacerte reír. Mira, pues una de las cosas que hago, por ejemplo, cuando la persona tiene una mala relación con su cuerpo, que lo critica o se mira al espejo y se insulta directamente, es que sea capaz mientras se ducha, por ejemplo, mientras enjabona su cuerpo, que se diga, que le dé las gracias a alguna parte de su cuerpo por lo que hace por ella. Tipo, por ejemplo, a mis pies por sostenerme. Mientras está enjabonando las piernas, por ejemplo, decirse, pues a mis piernas por permitirme caminar. Por ejemplo, imagínate que esa persona odia su barriga, ¿no? Pues podría decir, gracias a mi estómago por digerir. O sea, como que cambiamos un poco el foco de mi cuerpo no solamente es estético y su función es ser bonito, sino que mi cuerpo me da una funcionalidad y que yo le puedo agradecer día a día, porque podría estar enferma o podría no tener piernas o podría tener una enfermedad grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hago para que la persona un poco haga las paces con su cuerpo es el que pueda agradecerse lo que hace. Luego también me gusta mucho trabajar con cartas. A mí me gusta mucho que las personas escriban. No a todo el mundo le vale. Hay personas que me dicen, chica, yo no escribo. Y digo, bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? ¿Recomiendas también escribir a esos animales que hemos perdido en el libro? Total. Pues un poco igual, ¿no? A veces una carta de perdón a nosotros mismos también puede ayudar, pero es algo que yo no forzaría, ¿no? Si yo, por ejemplo, se lo propongo a un paciente y me dice, ¡jo!, le digo, no, déjalo. Pero a veces sí que hay personas que están como, pues mira, sí, puedo probar, ¿no? Y sería como un querida yo, ¿no? O sea, querido mi nombre y decir, pues he sido un poco cabrona contigo todo este tiempo. Claro, y sería un perdón, pero con un compromiso de cambio. O sea, ya no solamente perdóname, pero lo voy a volver a hacer. No me sirve de nada. Me pido perdón, ¿no? Por las cosas que me he dicho, por cómo me he tratado y voy a tratar en el futuro. Ya no lo voy a hacer más porque no podemos prometerlo, ¿no? Pero voy a tratar de tratarme mejor, valga la redundancia. Y cuando son relaciones personales y la vida nos pone a prueba pues con decepciones, rupturas, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo recomiendas tú transitarlo? A mí una cosa que me sirve mucho y que a mis pacientes les gusta mucho también es que les hablo mucho de círculos. De hecho, esto es una técnica conocida, no es mía, ¿eh? Ay, no me acuerdo, está en el libro, creo que lo he visto. Creo que está en el libro, sí, está al final. No me acuerdo del nombre. Odio esto, no me gusta citar a personas sin su nombre. Bueno, si quieres lo buscamos, pero no te preocupes. Es esa, ¿Es buenísima. esta? Sí. Parker. De Parker Palmer. Hay unos círculos de confianza, que buena eres. Y es que muchas veces situamos a las personas y nuestros vínculos como más cerca de nosotros o más lejos, ¿no? Como si fuéramos nosotros un planeta, ¿no? Y girar a nuestro alrededor las personas que queremos, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, pondría a los 3 que les dedico el libro, los pondría súper cerca de mí, ¿no? Orbitando a mi alrededor, pero súper cerca, y luego iría poniendo pues a personas que también quiero mucho, pero pues más lejos, ¿no? Entonces, yo muchas veces les digo a mis pacientes, ¿te ha pasado esto con esta persona? Te está demostrando lo que le importas y te está demostrando lo que te quiere también. Tal vez queramos moverlo a un círculo más alejado de ti
y con lo que ello conlleva también. Pues esa persona ha perdido también unos privilegios si tú la mueves a otro círculo, ¿no? Si tú la sacas de tu entorno más próximo. Entonces, esto también es una manera de protegerse, pero yo siempre abogo por, vamos a hablar de las cosas, vamos a hablar de mis necesidades, que la otra persona hable de sus necesidades, vamos a negociar a ver si podemos mantener una relación que a las dos personas nos haga felices, que nos sume a los dos, que no se puede, porque a mí yo necesito que me digan, que me den las buenas noches, imagínate, todos los días y la otra persona odia dar las buenas noches y no hay manera, y eso para mí es un requisito. Bueno, chico, pues se acaba la relación y ya está, ¿sabes? Que no pasa nada, que no es obligatoria, pero sí, yo diría que primero hablar, negociar, y luego pues también pues colocar a las personas. Yo muchas veces me dicen, no, pero es que yo le digo, le pongo límites y le digo que no me haga eso, pero me lo sigue haciendo. Y yo le digo, es que los límites no son para los demás, el límite es para ti. ¿Qué voy a hacer yo si esta persona vuelve a hacer lo mismo que ya le he dicho que no me haga? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Dejar la relación? ¿Dejar de hablar con ella? ¿Colgar el teléfono? Eso es lo que tengo que hacer. Y luego pues recolocarla. Tengo una pregunta en modo Lorena Gascón, que es sobre 3 mandamientos antiputadas de la vida, como dices tú, ¿no? Cuando la vida te va de mierda, ¿no? ¿Qué mandamientos para ti serían esos 3? Pues te cuento, te diría que no serían mandamientos antiputadas porque las putadas como no se pueden eliminar, ¿no? O sea, serían mandamientos para sobrellevar las putadas, ¿te parece? Venga. Vale, perfecto. Porque ojalá hubiera algo para decir, ¡hala, no hay putadas!, Venga. ¿no? O sea, un botón que elimine las putadas. Pero sí, como 3 mandamientos, pues sería, hazte croquetas. El segundo sería... ¿Cómprate un gato? Ojalá fuera tan fácil. No, porque los gatos a veces muerden. No, sí, estaría guay. Que adopten un gato, porfa, que adopten muchos gatos que hace falta. Pero sobre todo también que por favor lo expresen a otras personas. Que incluso aunque crean que no le importa a nadie, eso nos lo hace creer a veces la tristeza cuando estamos metidos dentro de la cueva, ¿no? Después de una pérdida. Entonces, porfa, que se lo cuenten a alguien, que lo expresen a alguien, porque nuestro cerebro necesita que expresemos lo que sentimos para entender lo que nos está pasando. O sea, esto es una movida, porque tú vas a una farola, se lo cuentas y no funciona. Se lo tenemos que contar a otras personas y que sintamos que les importa, ¿no? Entonces, el primero sería hazte croquetas, el segundo sería exprésaselo a alguien que te escuche, y el tercero, pues ten todas las herramientas que puedas, hazte con herramientas para entenderte mejor, ¿no? O sea, como entiende que las emociones, pues, que no hay emociones malas, que está bien llorar, que aprende alguna cosilla, como por ejemplo a escribir cartas o algo así, que te ayude a llevarlo mejor. Pues Lorena, muchísimas gracias por este ratito, he aprendido mucho leyéndote, escuchándote también en audiolibros y ahora hablando contigo. Muchísimas gracias por toda la divulgación de contenidos que haces. Muchas gracias a ti, un placer. Y si todo esto te ha resonado, ya sabes que me tienes disponible a través de todas mis redes sociales, de mi podcast, de las plataformas, de mi newsletter y también de sesiones de coaching y mentoring. Me encuentras en mapiermida.com. Hasta el siguiente episodio.